bendiciones. Gracias al Eterno que nos está dando una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de poder compartir esta última parashá que tenemos en el libro de Génesis. Pero, pues, antes que nada, vamos a hacer una oración también para este tiempo, presentar esta palabra, agradeciendo al Eterno que nos está dando esta oportunidad. Abba, te agradecemos porque tu palabra es viva, es eficaz. Te agradecemos porque podemos compartir tu palabra, porque tu palabra tiene poder para transformar nuestra vida. Y en esta mañana queremos dejarnos transformar por tu palabra. Necesitamos, Abba, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos muestres lo que tenemos que cambiar, lo que quieres de cada uno de nosotros en esta mañana, en este tiempo. Dejamos todo en tus manos, abrimos nuestro corazón y haz por favor que tu palabra sea eficaz como lo es, pero que sea eficaz en nuestro corazón, que sea este semen, esta semilla que cae en un terreno bueno, un terreno fértil, un terreno que está listo para trabajar este semen y produzca el fruto por el cual tú la estás mandando, para transformar nuestra vida, para poder continuar con este crecimiento espiritual en nuestra vida, para poder continuar con este perfeccionamiento de la santidad en nuestra vida, para estar todavía más listos, preparados para cuando tú vas a volver, Yeshua. Gracias, Rey. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Ruach, por tu Espíritu Santo aquí, porque esto es lo maravilloso, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, Yeshua, tú ahí estás y tu Espíritu Santo no tiene lugar, no tiene espacio, puede estar aquí, puede estar en todo lugar, no tiene limitaciones y nos une. Y por esto te agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ben, amén. Y pues también, amados, muchas bendiciones para los que se están agregando aquí en TikTok también. Y vamos a, pues así como estaba comentando, vamos a hablar sobre lo que es la parashá Vayehi y vivió. Esta parashá, esta porción abarca desde Bereshit o Génesis, capítulo 47, versículo 28, hasta el final, hasta el capítulo 50, versículo 26, al final del libro de Génesis. El nombre de Vayehi proviene del primer versículo de esta porción, donde se describe cómo Jacob vivió en Egipto durante estos 17 años. Y este tiempo simboliza propio la culminación de una vida llena de retos, fe, esperanza en las promesas de Adonai. Y si vamos a leer este versículo, vemos que dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y el significado de esta palabra de Vayehi, y vivió, de este nombre, de esta porción, refleja los últimos años de la vida de Jacob en Egipto, como lo dejamos la vez pasada, lejos de la tierra prometida por voluntad de Adonai, pero lleno de
emuná, de fe y de esta confianza en las promesas del Eterno. Su deseo es de ser enterrado en Canaán y este deseo muestra su conexión espiritual con esta promesa de Adonai de una tierra eterna para sus descendientes. Y esto lo vemos también cuando está hablando el escritor del libro de los Hebreos, que ellos tenían, nuestros patriarcas, esta esperanza de esta tierra eterna y que toda su vida, toda la vida de ellos no era solamente terrenal, sino en vista de esta tierra eterna. Y de manera similar, como creyentes, somos peregrinos en este mundo, un Egipto espiritual, que lo podemos paragonar, que podemos dar, similar de esta manera, como imagen, dar esta manera, esperando nuestra verdadera patria celestial bajo la cobertura de Yeshua, porque esta es la promesa que tenemos de parte de nuestro Padre, de parte de Yeshua. ¿Y cuáles son nuestros temas principales de esta parashá? Como siempre, no vamos a poder entrar, perdón, en cada tema, sino vamos a tener un tema especial para esta porción que lo vamos a ver después y también es una continuación, por decir así, de la parashá pasada. Pero antes de entrar en el tema, vamos a ver estos temas principales que se destacan de esta porción. Jacob vive en Egipto, esta es la primera parte. Y vemos como en estos últimos sus años, después de haber pasado tantas pruebas, tantas dificultades, empezando desde que recibió esta bendición que el Padre suyo le dio, desde que recibió esto, que tuvo que huir a casa de Labán a causa de su hermano, tuvo una vida trabajada, una vida llena de dificultades que tenía que enfrentar y superarse a sí mismo, hasta que pues cuando vuelve tiene que enfrentar a su hermano, tiene que enfrentar a sí mismo primeramente a través de la lucha con el ángel de Adonai, después a su hermano, tiene que enfrentar la violación de Dina y antes también, después de esto, también la muerte de Rachel, después la última cosa que fue bastante fuerte, que lo sabemos, pues fue este evento de perder la vida por un tiempo, perder a su hijo por un tiempo de su vida. Y vemos que después de todo esto, después de haber tribulado, hecho este luto por mucho tiempo, lo vemos a Jacob que ahora en sus últimos años de vida está rodeado de su familia, aunque en un entorno de idolatría y costumbres diferentes, pero lo vemos que sin embargo su fe permanece firme y tenemos a un Jacob que muestra su emuná estable, firme, aún en medio de estas circunstancias. Y esto que nos enseña también que nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Ahora estamos en un tiempo, en un medio también circundados de todas estas idolatrías, costumbres diferentes de lo que es se podemos decir así, de lo que es el reino de Elohim, de lo que es su justicia. Vemos que costumbres diferentes, pero tenemos que mantenernos firme en nuestra emuná, en lo que son estas reglas también del reino. Y este tema nos enseña que como creyentes debemos ser fieles a Adonai, incluso cuando vivimos en un mundo que no comparte, como dijimos, nuestros valores. Somos extranjeros y peregrinos llamados a ser luz en medio de un Egipto espiritual. El segundo tema es la bendición de Jacob para Manashe y Efraín. Y vemos como Jacob bendice a los hijos de José, Manasés y Efraín
cruzando sus brazos para colocar su mano derecha sobre Efraín, que es el hijo menor de José, y le otorga esta bendición principal. Y esto rompe con las normas de la época porque generalmente se tiene que bendecir el primogénito y él tenía esta oportunidad de esta bendición principal. Pero esto prefigura propio este destino profético de Efraín, porque Jacob lo hace como un acto profético empujado por el Eterno, de esta manera cumpliendo con el propósito del Eterno para llegar a esta plenitud de los gentiles, de como en hebreo dice Melo Hagoyim. Y este acto vemos como nos conecta directamente con estas enseñanzas de Pablo, que explica que la plenitud de los gentiles es parte del plan de salvación de Adonai. Y este tema destaca propio este cumplimiento profético que estamos presenciando prácticamente hoy como creyentes de todas las naciones retornando a su identidad en el Mesías, en Yeshua, y caminando en lo que es la Torá, alineándonos en los propósitos del Eterno dentro de la Torá. Y es interesante porque vemos ahora a Jacob que hace las cosas de una manera diferente, no como lo hizo su padre, por ejemplo, porque vemos a Isaac cuando le está dando esta bendición a Jacob, pensando que era Esaú, el primogénito, su hijo, le está dando todas las bendiciones. Cuando llega Esaú, Esaú dice, padre, por mí no has reservado ninguna bendición, no tiene nada más por mí. Vemos ahora a Jacob que no hace esto, no hace lo mismo, sino que le está dando esta bendición que era para ellos, porque era algo profético que tiene que ver con José, con José y con sus hijos. ¿Y por qué? Porque además de esto, vemos cómo Jacob, ¿qué hace? Adopta proféticamente a Manasés y Efraín como sus hijos para ser parte de este linaje como si fueran sus hijos. Y esto nos enseña muchas cosas y no vamos a entrar en detalles, pero vemos que la adopción, y podemos pensar adopción de dos hijos que nacieron en una tierra extranjera, en Egipto, que nacieron de Asenat, que es, podemos decir así, su madre extranjera, porque es de Egipto, y vemos que fueron adoptados y que fueron tratados y recibieron este nombre, el nombre de los hijos de Jacob, como si fueran sus hijos. Esto nos muestra cómo esta adopción que Adonai hizo con cada uno de nosotros, que nacimos lejos de la tierra prometida, que nacimos en medio de estas culturas en el Egipto espiritual, podemos decir de esta manera, fuimos por medio de Yeshua adoptados como sus hijos. Y esto es importante que lo tengamos presente para nuestra vida, entender que la adopción es lo mismo como un hijo. Y en este caso lo vemos que Jacob considera a Efraín y Manasés como sus hijos, aunque son adoptados. Shalom, amado Álvaro, bendiciones, qué gusto que está aquí, está participando con nosotros, nos alegramos. Y el tercer tema es cuando Jacob bendice a sus 12 hijos. Jacob profetiza sobre sus hijos, quienes se convertirían en estas 12 tribus de Israel, y vemos que él les reservó para cada uno su bendición particular, su bendición especial. Para todos tiene una bendición que es para todos, para cada uno de ellos, pero también tiene algo específico, algo en que vemos que cada bendición para cada quien refleja el carácter y el destino profético de cada tribu. Y vemos que destaca la bendición a Judá,
donde se proclama que de él vendrá el cetro, autoridad, que significa autoridad, y la legislación, que significa la Torá, hasta la llegada de Shiloh, sabiendo que esto hace referencia mesiánica a Yeshua. Después, el tema 4 es la muerte y el testamento de Jacob. Vemos como Jacob pide de ser enterrado en Canaán, y esto muestra su fe en las promesas del Eterno. Y aunque vivió en Egipto en prosperidad, su corazón vemos como permaneció en las promesas de Adonai para su linaje. Y su corazón está ahí en Canaán, en la tierra prometida. Y el tema 5 es este miedo de los hermanos de José. Vemos que tras la muerte de Jacob, los hermanos de José temen que él busque de vengarse por haberlo vendido como esclavo. Sin embargo, vemos a José que los perdona, reconociendo que ellos planearon para mal, pero Adonai lo usó para bien. Y este acto de perdón es este enfoque principal, pues, de esta enseñanza que lo vamos a ver cómo perfeccionarnos a través del perdón. El tema 6 son los últimos días de José. Y José profetiza sobre la futura liberación de Israel de Egipto y su retorno a la tierra prometida. Y esto destaca la importancia de transmitir la fe y las promesas de Adonai a las futuras generaciones. Y también tenemos el último tema, que es la muerte, el juramento de José. Vemos como José pide que sus huesos sean llevados a Canaán, y esto reafirma su emuná en las promesas del Eterno, pero de sí mismo también, y enseñando de esta manera una lección de esperanza y fidelidad para cada uno de nosotros como creyentes. Entonces vemos que en esta parashá podemos aprender, así como Jacob vivió, aprender de su vida, que él vivió fielmente en Egipto. Aprendemos que estamos llamados a mantener nuestra fe mientras esperamos la promesa espiritual. Y vemos que cada tema aborda estos principios espirituales, como el arrepentimiento, que lo vimos la vez pasada. Por esto dije que es una continuación con lo que vimos en la porción pasada, y que los principios que vimos ahí lo vamos a aplicar ahora también, pero de otra manera, porque vamos a hablar sobre el perdón y sobre la fe en las promesas de Adonai. Y esto nos enseña cómo alinear nuestra vida con su voluntad, siendo perfeccionados en el carácter y caminando como seguidores de Mashiach, seguidores de el Mesías, de Yeshua. Y esto es importante porque más allá, tantas veces lo vimos, y más allá de conocer solamente la palabra, nosotros tenemos que aplicarla. Y todo este caminar que estamos haciendo tiene que ver con este crecimiento espiritual que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar en todo esto, porque cuando Yeshua viene, Él quiere vernos perfeccionados, quiere vernos perfectos, quiere que llegamos a la estatura perfecta suya, de esta transformación de hombre nuevo, dejando el viejo atrás y recibiendo lo nuevo, despojándonos de este hombre viejo y revestiéndonos del nuevo hombre. Esto es lo que Adonai pide de cada uno de nosotros. Esto es lo que, cuando Yeshua va a venir, esto es lo que quiere ver en cada uno de nosotros. Por esto considero y siento de parte del Eterno que es importante que trabajemos en esto, y a través de los parashot también podemos ver todo esto y trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ver ahora por qué concluir esta parte y después entrar en este tema principal. Vemos que
como lo vamos a ver, de hecho, con José. Entonces, hablamos después de José. Quiero hablar un poco sobre los hermanos de José, porque vemos que ellos también fueron perfeccionados. Y de hecho, los sabios, los que estudian la Torá, están diciendo que todo el proceso que ellos hicieron y como lo estamos viendo también, este proceso que ellos pasaron, lo vimos más fuerte, digamos así, en Judá, ¿no? Porque se cuenta una parte de la vida de Judá, cuando se alejó de la casa, cuando se casó y todo lo que ha tenido que enfrentar y soportar estas pruebas para su vida. Entonces vemos que como Judá, cada uno de los patriarcas, cada uno de los hijos de Jacob han tenido que enfrentar sus pruebas, sus dificultades para perfeccionarse. Y de hecho los sabios dicen que ellos también llegaron a este punto del perfeccionamiento que Adonai quiso para cada uno de ellos. Y esto para nosotros es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que llegar cada uno de nosotros. Y ahora vamos a avanzar en este tema de ser perfeccionados a través del perdón, perfeccionándonos a través del perdón. Y esto lo vamos a ver basado en este ejemplo de José, en esta capacidad suya para ver la mano del Eterno en las evidencias de su vida, en todo lo que podemos ver en su vida. Y vamos a empezar este estudio de esta porción con esta reflexión profunda sobre estos temas espirituales que nos enseña esta parasha de Vayhi, que significa y vivió. En esta enseñanza nos enfocamos, como hemos dicho, en esto, perfeccionamiento a través del perdón y, como les dije, vamos a ver estos principios que lo vimos la vez pasada, pero a otro nivel y de otra forma. Y estos principios claves que vemos en esta parasha nos recuerda que nuestra vida como creyentes es un proceso continuo de perfeccionamiento que está basado en la Torá y ejemplificado por Yeshua. Cada principio lo vamos a ver que lo podemos ver también en la vida de Yeshua. Recordámonos también que José o Joseph es esta figura, este prototipo de Yeshua. Y por esto vemos que su vida, su comportamiento y todo lo que ha tenido que pasar, todo lo que ha tenido que soportar, es porque él mismo es este prototipo de Yeshua. Y él, como hombre, si podemos decir así, ha vivido como tenía que vivir mostrando a Yeshua. Y después vamos a ver, ¿no? Y vemos a Yeshua como Elohim y como hombre que está viviendo la Torá, que está viviendo conforme los principios de la Torá, como lo vemos también ahora a Joseph, que es esta imagen suya, de Yeshua. Y este proceso, como nos enseña la escritura, incluye este avanzar constantemente hacia la madurez espiritual y el cumplimiento de nuestros propósitos bajo las promesas del Eterno. Y la clave que podemos ver para el éxito, según la Torá, la encontramos en Josué 1, del versículo 7 hasta el 8. Y comenzamos a leer esta parte, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, Hatzak Bemat, para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que aquí encontramos una promesa clave: guardar y vivir la Torah. Y esto nos conduce propio a esta prosperidad y éxito que está representada por esta palabra de Salah, Salah. Sí, me equivoqué aquí. Es Salah, porque con la Tzadi. Y esta palabra significa empujar hacia adelante o avanzar. Y desde la perspectiva hebrea, el éxito no se mide por la acumulación de bienes materiales, sino por un movimiento constante de avance y crecimiento en nuestro caminar espiritual con Adonai. El éxito en la Torah no implica llegar a un punto y detenerse, sino seguir avanzando y creciendo continuamente. Y este concepto nos alinea propio con las enseñanzas de Yeshua, que la encontramos en Mateo 5:48. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí la palabra griega que la vimos la vez pasada también es teleios, que significa completo o maduro. Y en hebreo lo vimos la vez pasada, que se traduce como tamim, que significa íntegro, recto o maduro. Y ser tamim implica avanzar o avanzar en este caminar, pero alcanzar madurez y caminar en rectitud, avanzando hacia el estándar de perfección que representa a Yeshua, porque Yeshua es este modelo de cómo un hijo de Adonai debe comportarse conforme a la Torah. Y los dos principios que podemos destacar de aquí espirituales para el crecimiento lo vemos ya desde la parashá anterior, que abordamos el primero de estos principios, que es arrepentimiento, la teshuvá, que es volver al camino de la Torá y actuar conforme a la voluntad del Eterno en estas situaciones en las que antes hemos fallado debido a nuestros defectos del carácter. Pero hoy vamos a explorar este segundo principio esencial para el perfeccionamiento espiritual, que es el perdón, que es la selija, Y la selija o el perdón es esta capacidad de liberar el rencor, mostrando misericordia y reflejar el amor de Yeshua en nuestras vidas. ¿Y cuál es la naturaleza del perdón en la Torah? El perdón no es solo una acción hacia los demás, es un acto de liberación personal y espiritual. Esto nos permite avanzar y perfeccionarnos, siguiendo este ejemplo de José dentro de esta parashá. Y después de todo lo que sufrió a manos de sus hermanos, José eligió perdonarlos y reconoció de esta manera esta soberanía del Eterno sobre todas las circunstancias. Y él, después de todo lo que pasó en la casa de Potifar y después de todo lo que pasó en la cárcel, vemos a un José que vemos a un José que decidió perdonar, decidió y eligió perdonar. Y de esta manera él puso a Eterno por encima de todas las cosas, que él es soberano de todas las circunstancias que está enfrentando. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, y de hecho los que se están agregando también aquí en TikTok, si
gustan, pueden tener la Biblia en su mano. No vamos a leer todos los versículos, pero que puedan seguir ahí en estos últimos capítulos, como lo dijimos, de este libro de Génesis, de Bereshit. Y vemos que José aquí declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vemos que este acto de perdón no solo restauró la relación entre José y sus hermanos, sino que también permitió que el plan de redención del Eterno avanzara para toda la familia de Jacob. Y no solamente para su familia, vemos que Egipto fue salvado, muchas familias y muchas tierras que estaban alrededor de Egipto fueron salvadas a través de la vida de José, a través de todo lo que él hizo en este momento para Egipto, porque Egipto fue de esta manera, pues, protegido, y también fue no solamente protegido durante la carestía, no solamente durante la hambruna, no solamente esto, sino que fue el sustento para todos, el sustento que el Eterno dio a cada uno. Vemos como también en estas circunstancias que son de hambruna, de situaciones difíciles, como el Eterno, en su voluntad, si Él quiere, Él protege. Él está protegiendo primeramente su pueblo, pero Él en su misericordia, en su bondad, protege también a los que están alrededor de sus hijos, alrededor de su pueblo, y a través de su pueblo llega a otros también. Y ahora vamos a ver el perdón, así como nos los muestra Yeshua, de las palabras de Yeshua, porque Yeshua enseña esta importancia del perdón en este contexto del reino de los cielos, como lo vemos en Mateo 6, del versículo 14 hasta el 15, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos como el perdón es un principio de vida en la emuná, en la fe. Y no se trata solo de obediencia, sino de transformación interior que refleja la misericordia, la bondad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo avanzamos hacia la madurez espiritual? ¿Cómo aprendemos en Efesios 4, versículo 13? Somos llamados a alcanzar la estatura de la plenitud del Mesías, reflejando su carácter en todas nuestras acciones. Y esto implica propio avanzar constantemente, perfeccionándonos a través del arrepentimiento, de la teshuvá y del perdón, que son estos dos pilares esenciales en nuestro caminar como creyentes en Yeshua. Y esta parasha de Vayehi nos enseña que, al igual que José, podemos elegir actuar conforme los principios de la Torá, confiando en la soberanía del Eterno y permitiendo que Él transforme nuestras vidas y nuestras relaciones también. Por esto, sigamos avanzando, perfeccionándonos y reflejando la luz de Yeshua en nuestro caminar de todos los días. Esto es el mensaje principal de esta parasha. ¿Y cómo nos perfeccionamos? A través del perdón. Vamos a hacer estas reflexiones que encontramos dentro de la parasha de Vayehi, porque sí lo necesitamos. El perdón es una de las herramientas más poderosas para avanzar espiritualmente y alcanzar el perfeccionamiento en nuestras vidas conforme a la Torá.
Y a través del perdón, nosotros liberamos o nos liberamos de las cadenas del pasado y rompemos estas ataduras emocionales que nos impide avanzar hasta nuestro propósito divino. Y en la Parashá Vayehi vemos que este acto del perdón de José hacia sus hermanos nos ofrece propio una enseñanza que es profunda sobre la soberanía del Eterno y la importancia del perdonar para prosperar y crecer espiritualmente. Y si vamos al capítulo 50, al versículo 15 hasta el 17, leemos que dice, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Elohim, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y aquí vemos el miedo y la culpa de los hermanos de José. Vemos que ellos se sienten de esta manera porque tal vez puede ser así como nos muestra la Torah, como nos muestra también los sabios o otros escritos que José, después de la muerte del faraón, están comentando que él se quedó como faraón. Él se quedó ahí gobernando el Egipto y también podemos imaginar que los hermanos, después de la muerte de su padre, viendo toda esta posición también de José, tuvieron miedo de que pues con esta autoridad que ahora tenía, no siendo su padre más, él podría vengarse de ellos. Pero José lloró. ¿Por qué lloró? Porque vio en ellos que no entendieron lo que el Eterno hizo y lo que el Eterno quería hacer en todo esto y cómo el Eterno obró en todo este tiempo. Y a pesar de que José ya los había perdonado, que lo hemos visto la vez pasada, los hermanos seguían cargando con este miedo y culpa. Y este temor los mantenía estancados y sin poder avanzar. Y esto suele suceder cuando no logramos perdonar a los demás o incluso a nosotros mismos. Y lo que vemos aquí es que ellos no se perdonaron a sí mismos y por esto tenían miedo y culpa y no podían avanzar en esto. Y el versículo 18, vemos que los hermanos que se postran delante de José, que reconocen sus errores, piden perdón. Este acto simboliza este verdadero arrepentimiento, esta teshuvá que es clave para la reconciliación. Y dentro del Nuevo Testamento vemos a Yeshua que nos enseña sobre cómo responder en estas situaciones. Lo vemos en Lucas 17, el versículo 3 hasta el 4. 3 hasta el 4. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Vemos que el perdón es una acción continua, una acción repetida y refleja la misericordia de Elohim. Y tenemos que perdonar como dice su palabra, como Yeshua mismo lo dice, 70 veces 7, que quiere decir que siempre, cada vez que un hermano, una hermana se arrepiente, tenemos que perdonar. Así como nosotros deseamos ser perdonados cuando nos equivocamos, y como anhelamos este así tenemos que liberar este perdón, porque el perdón es algo increíble, increíble cuando se libera. Es algo que el Eterno, de hecho, me mostró estos días
a través de una circunstancia, me mostró que realmente cuando uno no perdona o no perdona a sí mismo, no solamente que se cree que no está liberada, porque hemos visto muchas veces y se ha demostrado a través de la ciencia, a través de la medicina, los médicos lo están diciendo también que al perdonar se sana el cuerpo también, no solamente el alma, pero el Eterno me mostró que al no perdonar a nosotros mismos, esto en cierta circunstancia puede mostrarse en nuestro cuerpo visiblemente o se puede mostrar en la piel. Y hay personas que, aunque se fueron a los médicos preguntando qué está pasando, por qué están de esta manera, por qué se ven de esta manera, nadie lo sabe. Porque es algo interior, porque es algo del alma. Los médicos no pudieron sanar porque no saben qué es y cómo tratar esto. Y al momento que uno se perdona a sí mismo y perdona a los otros, todo esto desaparece al instante o, sin embargo, después, porque es algo que sí es espiritual. Y la respuesta que José dio a la petición de sus hermanos es para nosotros un ejemplo de sabiduría, de fe y de este entendimiento espiritual. En Génesis 50, del 19 al 21, vemos a José que declara, no temáis, ¿acaso está yo en lugar de Elohim? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Vemos como hay algunas lecciones que podemos traer de esta respuesta. ¿Qué hace José a través de esta respuesta? ¿Qué muestra? Que él reconoce la soberanía del Eterno. Admite que no está en posición de juzgar ni condenar, dejando este papel al Eterno. Él es el único juez supremo. Y también muestra que él entiende el propósito divino, porque José no se enfoca en el daño que le hicieron, sino en cómo Adonai transformó ese mal en un bien mayor para preservar vidas. Y esto es maravilloso. O sea, su pensamiento y cómo actuó es maravilloso. Y también vemos cómo José ofrece perdón y sustento. Esta es otra lección que aprendemos de su respuesta. Más allá de las palabras, José actúa con compasión, se compromete de esta manera a cuidar a sus hermanos y a su familia, a sus familias, a las familias de los hermanos. Y el perdón no solo beneficia a la persona que lo recibe, sino que también libera a el que lo otorgó. Y José tuvo que lidiar con múltiples heridas emocionales a lo largo de su vida, que vamos a ver a continuación, el rechazo de sus hermanos, la esclavitud y el encarcelamiento injusto que ha tenido. Sin embargo, en lugar de aferrarse al resentimiento, eligió perdonar y permitió de esta manera que el Eterno trabajara en su vida para alcanzar para avanzar, perdón, hacia su propósito. Y este impacto del perdón en nuestra vida vemos que rompe las cadenas del pasado y nos libera de este estancamiento emocional. Y esta es una de las cosas que sí, el Eterno me lo mostró estos días en la vida de una persona que quería avanzar y quiere avanzar, pero no pudo. Y el Eterno mostró que fue a causa de no poder perdonarse a sí misma, a sí mismo, por una circunstancia que vivió. Y vemos que el no perdonar nos ata al pasado y no nos deja avanzar. Entonces, vemos que este impacto del perdón
es para liberación emocional, es para prosperidad espiritual. Como dice en Josué 1:8, que lo vimos, que esta obediencia y el avance en la Torah conduce al éxito y conduce a la prosperidad. Y hay transformación personal, porque al perdonar reflejamos el carácter de Yeshua y nos acercamos a este estándar de perfección que Él representa. Y ciertamente todos enfrentamos estas situaciones en las que somos heridos espiritualmente. Y estas heridas, si no sanan, pueden convertirse en estas barreras que nos impiden avanzar. Perdonar significa liberar a la otra persona del daño que ha causado, pero también liberarnos a nosotros mismos de este peso de resentimiento y de todas las emociones negativas que se crean a través de la falta de perdón. Y a través del ejemplo de José, podemos ver que nosotros también podemos aprender a aceptar que todo está bajo el control del Eterno. Lo que otros piensan para mal, Elohim puede usarlo para bien. Aprendemos a actuar con compasión y misericordia. Al igual de que José cuidó a sus hermanos, somos llamados a responder con bondad, incluso a quienes nos hicieron daño, nos han hecho daño. También el perdón es esta herramienta para empujar hacia adelante, para crecer y perfeccionarnos, para avanzar hacia esta madurez espiritual. Entonces, el perdón es un acto transformador que nos perfecciona y nos alinea con la voluntad del Eterno. Y a través de Yeshua, que nos perdonó y nos mostró este camino de la reconciliación, aprendemos que debemos ser imitadores de su amor y de su misericordia. Esperanza está diciendo, por favor, oración por restauración del hogar. Esperanza para Jaime Rojas. Amén, amén. Que el Eterno restaure su hogar, que el Eterno dé esperanza, que el Eterno haga su voluntad en todo esto, amada. A ver si alguien más escribió. Ok. Bueno, entonces vemos que así como José eligió perdonar y avanzar, nosotros somos llamados a hacer lo mismo y a recordar estas palabras que las vimos de Yeshua en Mateo 5:48, ¿no? De ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, sigamos avanzando en nuestro caminar espiritual, dejando atrás el resentimiento, abrazando la libertad y la prosperidad que trae el perdón. Y por esto, si alguien ve que se siente estancado, hay que reflexionar y hay que ver si hay alguna herida que no está sanada y si hay alguna cosa que tiene que ver con el perdón. Y la vida de José también es este reflejo de la jornada del cualquier creyente, cualquiera de nosotros, porque nos muestra como estas heridas emocionales, cuando no son sanadas, pueden influir profundamente en nuestras vidas, impidiendo de esta manera nuestro crecimiento espiritual y personal. Y una de las heridas más profundas que José experimentó y que muchos de nosotros podemos identificar en nuestras propias vidas es propio el rechazo. El rechazo es una herida que surge cuando una persona se siente ignorada, excluida o despreciada. Y puede prevenir las relaciones con padres, amigos, puede provenir de las relaciones con padres, amigos, compañeros de trabajo, parejas o cualquier otro vínculo importante en nuestra vida. Y en el caso de José, el rechazo provino de sus propios hermanos a causa de que fue preferenciado, no el hijo preferido de su padre,
Jacob, y esto lo empujó a Jacob a hacer ciertas cosas como regalarle este vestido, ¿no? También que le regaló la vestimenta multicolor a través de los sueños proféticos que indicaban esta posición de gobernador sobre ellos. Y pues sí, en ciertos casos podemos pensar también que José como joven, como niño, como joven, tal vez no ha sabido manejar todas estas circunstancias, como por ejemplo no haber contado los sueños. Entonces él aumentó de esta manera este odio, pues sí, estos sentimientos negativos en el corazón de sus hermanos. Entonces los hermanos lo rechazaron. Y nosotros leemos en Génesis 37, del 5 al 8, vemos cómo se expresa este rechazo para José de esta manera. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y quiero que veamos esta palabra de aborrecer como palabra en este versículo, porque esta palabra en hebreo que viene usada aquí es saní, que significa aborrecer, pero también odiar, despreciar, tener. Y este rechazo no solo lastimó emocionalmente, sino que también condujo a estos actos de traición por parte de sus hermanos, incluyendo su venta como esclavo, como lo vimos. Y hay un impacto de rechazo fuerte en nuestra vida, porque cuando nos sanamos el rechazo, este puede manifestarse en estos comportamientos o actitudes que nos limitan, como baja estima, autoestima, sentirse que no somos deseados o no somos suficientes, también en inseguridad y aislamiento, que se manifiesta con evitar relaciones cercanas por temor de ser rechazados nuevamente, también con críticas excesivas, cuando alguien empieza a criticar a sí mismo o a los demás de una manera fuerte para desviar la atención de sus inseguridades, y también en buscar excusas para rechazar a otros antes de que ellos pueden rechazarnos. Vemos que esto lleva a dificultades para relacionarse. Y hay algunas creencias que son inconscientes de rechazo. Y quiero que meditamos en todo esto para que veamos si tenemos esta herida de rechazo. Si el Eterno nos está mostrando que tenemos esto, hay que trabajar en esto, hay que superar todo esto, hay que poder sanar de todo esto para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual y aprender de la vida de José. El rechazo que crea este sistema de creencias inconscientes que al creer esto refuerza esta herida. Como por ejemplo, nadie me quiere, o siempre soy la opción menos preferida, o si me muestro como soy, seguramente me rechazarán. Y esto puede ser que uno lo piensa o no lo piensa, pero esto es lo que está detrás de todo esto. O también, por ejemplo, es mejor estar solo que enfrentar el dolor de ser rechazado. O no soy lo suficiente bueno para los demás. Y estas creencias afectan nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra capacidad de avanzar hacia los propósitos que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y aunque las heridas de rechazo son dolorosas, encontramos dentro de la Escritura este antídoto para sanarlas, porque el Eterno nos está dando lo que necesitamos para poder sanar. ¿Cómo podemos superar el rechazo? Agarrándonos a las promesas de Adonai, que dice en Salmo 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejeren, con todo Adonai me recogerá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer
en esto? ¿Qué podemos hacer en todo esto? Podemos aprender, buscar los versículos que son relacionados con esto y dejar que el Eterno hable a nuestro corazón, dejar que el Eterno sane nuestro corazón al creer estas promesas, al vivir conforme a su palabra, a estas promesas de su palabra, en el sentido que empezamos a decir que esto es bueno. Esto es bueno que digamos, aunque mi padre y mi madre me dejen, con toda Adonai me recogerá, porque su palabra tiene poder y al proclamarla, esto anima, esta fortalece nuestra alma. Nos decimos a nosotros mismos que no importa si los otros nos rechazan, Adonai no nos rechaza, Él nos recoge, somos suyos y esto es lo que es lo más importante. Y Álvaro dice, cada uno en sí su propia lucha, lleva en sí su propia lucha. Así es, así es. Cada uno está luchando con alguna de las heridas que hay, es cierto, cada uno estamos ahí trabajando porque tenemos que sanar de todo esto. Tenemos que llegar a este punto de que no nos duela más, que no nos importe más. Pero no porque lo hemos, porque hay personas, de hecho es importante verlo esto también, hay personas que para no sufrir lo deja ahí como, ahí está, pero no lo quiero ver ahora. No lo quiero tratar, no lo quiero enfrentar, pero ahí está. No de esta manera. Hay que resolverlo, sanarlo y que de una vez por siempre se cierre este capítulo y empezar un nuevo capítulo. Porque si no, todo esto nos tiene atados ahí. Y cuando no sanamos, cuando nuestras heridas no están sanadas, esto se manifiesta en el presente, consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque el alma está atada ahí. El alma tiene esta herida y por eso a veces nos damos cuenta, por ejemplo, de que, ¿por qué reacciono de esta manera? Nos hacemos preguntas y no sabemos porque nuestra alma está atada a esta herida del pasado y actuamos conforme a esto. Como cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando nos ponemos tristes, cuando de repente lloramos y no sabemos por qué, porque hay un recuerdo de lo que pasó. Entonces vemos que es importante que trabajamos en todo esto. Y algunas reflexiones que podemos hacer sobre este texto es este amor incondicional de Adonai, que podamos ver todo esto, porque a pesar del rechazo humano, somos profundamente amados y valorados por nuestro Padre Celestial. Y también Adonai nos recoge, nos guarda, nos cuida, incluso cuando otros nos abandonan y tenemos esta seguridad de su presencia. Y aprender a perdonar a quienes nos rechazaron, esto nos libera de esta carga emocional y nos permite avanzar, nos permite ser sanados a través del perdón. Así es, amado Álvaro. Tenemos que pasar la página de una vez por siempre. Y al sanar el rechazo a través del perdón, a pesar de las profundas heridas de rechazo, vemos que José eligió perdonar a sus hermanos y su capacidad para superar el rechazo y confiar en la soberanía del Eterno, vemos cómo lo convirtió en este instrumento de salvación para su familia y para muchas naciones en este tiempo. ¿Y cuáles son estas lecciones que podemos aprender de ejemplo de José? Que hay que reconocer el propósito de Adonai. Lo que otros pensaron para mal, Adonai lo usó para bien. También el perdón como herramienta de sanación, porque al perdonar liberamos el dolor y avanzamos hacia el propósito del Eterno. Y también reflejar el amor de Adonai. Perdonar nos permite mostrar su amor y misericordia a los demás. Y el rechazo es una herida profunda, pero a través del amor incondicional de Adonai, que todo lo sana, y el poder transformador del perdón, que todo lo sana, podemos sanar y avanzar.
Todo esto sana el alma. Y como creyentes somos llamados a confiar en que el Eterno utiliza incluso nuestras heridas y experiencias dolorosas para llevarnos hacia su propósito. Y aprendemos de José, quien a pesar del rechazo, eligió el camino del perdón y la reconciliación. Y recordamos siempre que Adonai es amor. Y en él encontramos el amor, la seguridad y esta aceptación que sobrepasan cualquier rechazo terrenal. Shabbat Shalom, mamá de Rosa, bendiciones. Qué gusto que está aquí, nos alegramos. Y vamos a ver ahora esta herida de humillación en la vida de José y cómo él lo superó y qué tenemos que hacer nosotros para poder identificar esta herida de humillación y sanarla, superarla. Además de rechazo, vemos que José también experimentó esta herida que también es profunda, esta herida emocional de la humillación. Esta herida, al igual que otras, puede marcar la vida de una persona y afectar su comportamiento, autoestima y las relaciones futuras si no es tratada y sanada a través del perdón. ¿Y qué es la humillación? La humillación es una herida emocional que surge de estas experiencias donde una persona se siente avergonzada, ridiculizada o degradada por alguien que pues lo hace por maldad o también lo hace sin darse cuenta, por lo que sea, pero esto afecta. Y puede ser causada por acoso, como bullying en la escuela, los niños, y generalmente puede venir que casi todas las heridas vienen desde la infancia, desde el vientre de la madre, algunas y también desde la infancia. Esto pasa en la escuela, por los niños, puede pasar en el trabajo también o en este entorno social. También a través de, o puede ser causada por trato hostil en la familia. Ser el blanco habitual de las críticas, ser apodos despectivos o cuando se hacen estos chismes que hieren, estos chistes que hieren. Entonces, esto afecta el alma, afecta nuestra persona. Y también causado por ridiculización por la apariencia física o el comportamiento. Especialmente esto durante la niñez, en esta etapa en lo que somos emocionalmente vulnerables. En el caso de José, vemos que la Torá nos narra cómo sus hermanos, motivados por celos, envidia, lo trataron con hostilidad. Y este trato hostil lo vemos en Génesis 37:4, que dice que no podían hablarle pacíficamente. Y en hebreo esta frase es velo yachlu le dabró le shalom. Y se traduce con no podían hablarle en paz o no podían hablarle pacíficamente. Y esto refleja que el resentimiento y la envidia de los hermanos de José eran tan intensos que les impedía incluso interactuar con él de una forma amigable. Y pues también esto muestra que ellos no estaban mostrando una cara por otra, por decir así. Y probablemente esto incluía ofensas verbales, burlas constantes, un trato despectivo, degradante. Y si no se perdonan las heridas causadas por la humillación, este puede manifestarse en la vida adulta como sensibilidad extrema a las críticas. Incluso estas observaciones menores pueden ser percibidas como ofensivas, ver ataques personales donde no los hay también, como sentirse menospreciado o insuficiente constantemente. También por miedo a ser avergonzado nuevamente, aunque las críticas hayan cambiado, se evitan situaciones sociales. Interpretar comentarios neutrales como humillantes y responder agresivamente.
Entonces hay estas reacciones defensivas. También por miedo a ser avergonzado, incluso cuando son oportunidades de crecimiento, se evitan estas oportunidades. Y también a través de evitar ser el centro de atención para prevenir nuevas heridas emocionales. ¿Y cómo sanamos esta herida de humillación? A través del perdón. Aunque la humillación deja estas cicatrices emocionales, Adonai nos ofrece consuelo, aceptación y sanación. Y reconocer nuestro valor ante el Eterno nos ayuda a superar esta herida. Y si vamos a Isaías 41, versículo 9 hasta el 10, vemos que dice, te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos que Adonai no nos desecha. Incluso si los hombres nos humillan, el Eterno nos valora y nos escoge y nos ha escogido. Dice de no temer y ni desmayar, porque su presencia constante es nuestra fortaleza para avanzar. Hay que reconocer nuestra identidad también en Adonai, que lo vemos en este versículo, porque somos sus hijos amados, creados a su imagen y semejanza. ¿Y cómo superamos la humillación? Vemos que José pudo haber quedado atrapado en esta herida de humillación que sus hermanos le infligieron, pero eligió perdonar y avanzar. Reconoció que las circunstancias que lo humillaron fueron utilizadas por el Eterno para cumplir un propósito mayor, como lo hemos visto en Génesis 50, versículo 20. Y hay algunas lecciones que podemos ver para superar la humillación. Hay que reconocer el propósito divino del Eterno en las dificultades, que todo lo que enfrentamos tiene un propósito en los planes de Adonai. Y hay que perdonar quien nos humillaron, porque esto libera nuestras emociones y nos permite avanzar hacia este propósito espiritual que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Hay que confiar en que Adonai restaura, porque José no solo perdonó a sus hermanos, sino que los consoló y les ofreció sustento. Y esta herida de humillación que es profunda, pero no tiene que definir nuestro destino, porque al aprender a perdonar, encontramos libertad y sanación, y si confiamos en que Adonai, nuestro Elohim, puede transformar nuestras experiencias de humillación en testimonio de su fidelidad y propósito en nuestra vida, vamos a poder superar todo esto. Así como José superó el rechazo, en la humillación, también nosotros podemos hacerlo al enfrentarnos al amor, aferrarnos al amor y a las promesas de Yeshua. Que nuestras heridas no sean un obstáculo, amado, sino que sea este trampolino, por decir así, hacia nuestro crecimiento espiritual y este perfeccionamiento en el camino de Adonai. ¿Qué más vemos que pasó con lo que es la vida de José? Vemos que esta herida de rechazo, de la humillación y la de abandono que vemos después, esto fue sanado a través del perdón y la fe en la vida de José. Y si nosotros continuamos con este análisis de las heridas emocionales presentes en la vida de José y esta relevancia para nosotros como creyentes, vemos que estas tres heridas que son fundamentales como rechazo, humillación y la de abandono, que vamos a ver a continuación, vemos que estas heridas pueden marcar profundamente si no aprendemos a sanarlas mediante el perdón
y la confianza o la emuná en Adonai. Entonces, además del perdón, hay que tener confianza, fe en Adonai. ¿Y cuál es este impacto del rechazo en nosotros como creyentes? Porque el rechazo puede ser esta experiencia que es devastadora, como lo dijimos, y que se refleja en estos patrones de comportamientos y creencias negativas como estos pensamientos limitantes: no soy suficiente, nadie me quiere, evitar este contacto social, rechazar oportunidades por miedo de ser despreciados, estas críticas excesivas, como lo vimos, para desviar esta atención de las propias inseguridades o para no ser rechazados de nuevo, como lo vimos antes. Y en medio de este rechazo humano, vemos que Adonai nos asegura nuestro valor, como lo vimos en Salmo 27 y 10. Pero vamos a ver ahora también de Éxodo 19, 5 y 6, cuando Adonai nos dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nosotros somos este tesoro especial para Adonai, elegidos para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces hay que agarrarnos a esta promesa, a esta identidad, porque no debemos permitir que las etiquetas y burlas del pasado, de las personas, definen quiénes somos realmente, porque nosotros somos valorados por Adonai más allá de cualquier juicio humano. Y concluyendo esto, vamos a ver la herida de abandono, cómo superarla con la presencia de Adonai, porque el abandono ocurre cuando nosotros nos sentimos olvidados o hechos a un lado por personas importantes en nuestra vida. Y ejemplos de abandono en la vida de José, podemos ver que él fue abandonado por sus hermanos, vendido como esclavo, dejado atrás, pero también olvidado por el copero, ¿sí? Si nos recordamos esto. A pesar de ayudarlo en prisión, el copero no cumplió su promesa de recordarlo ante Faraón. Entonces esto también tuvo un impacto tal vez en su vida. ¿Y cuál es este impacto del abandono cuando no es sanado? Cuando no perdonamos esta herida emocional, sus efectos negativos se manifiestan en nuestra vida diaria, como temor constante a ser dejado de lado. Entonces, estas inseguridades emocionales, relaciones marcadas por desconfianza, esta dificultad para confiar, creer que uno no es digno de amor o de atención de alguien. Entonces, estos sentimientos de inutilidad. También esto genera este miedo de estar solos, genera una constante necesidad de aprobación, compañía, aunque sea perjudicial. También estas dependencias emocionales, estas relacionarse de manera insana por temor del abandono. ¿Y cuánto no hacen esto? Reflexionemos y vemos si hay algo de todo esto dentro de nosotros. También hay otro impacto, esto de buscar constantemente atención y afecto para sentirse valiosos. ¿Por qué? Porque hay inseguridad y ahí está ansiedad social. Y también este impacto de creencias que son inconscientes, como siempre terminan dejándome solo. Nadie quiere estar conmigo. Mi valor depende de cuánto me quieren los demás. O debo agradar a todos para asegurarme que no me abandonen, que no me abandonarán. Y aunque el abandono humano puede causar profundo dolor dentro de una persona, Adonai promete acompañarnos siempre. Yo estaré con ustedes siempre, dijo Yeshua. Y también lo vimos en lo que es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Vemos que el Eterno está listo siempre para ayudarnos, a sostenernos. Y necesitamos esto, creer
en sus promesas para tener fuerza y para sostenernos, para dejar que Él nos brinde su consuelo también. Entonces José experimentó rechazo, humillación y abandono, pero eligió confiar en el propósito del Eterno para su vida. En dejar de dejarse consumir por sus heridas, practicó el perdón y reconoció la soberanía del Eterno sobre estas circunstancias. Que estas promesas y estos ejemplos bíblicos puedan motivarnos a sanar, a perdonar y a caminar con confianza, sabiendo que somos amados, valorados y guiados por nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles son estas lecciones de la vida de José para... Ay, perdón, un momento. ¿Cuáles son estas lecciones que podemos ver en la vida de José para poder sanar nuestra herida, la herida del abandono, en el caso en que la tenemos? En el caso de José, vemos que esta herida del abandono se manifestó de una manera profunda cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a los mercaderes y lo enviaron a Egipto, pero este acto no solo lo separó físicamente de su familia, sino también simbolizó un rechazo absoluto, tratándolo como un valor menor al de un esclavo. O sea, quiero que vean esto para poder entender lo que José había podido sentir en su corazón en este momento. Y al reconocer constante la presencia de Adonai es clave para poder sanar esta herida. Y aunque José fue abandonado por sus hermanos, entendió que que todo formaba parte de este plan divino del Eterno, y eligió perdonar. Por eso necesitamos liberarnos también en esta herida del abandono, de todo esto con el perdón, porque si nosotros nos aferramos a esta promesa de que somos tesoro especial de Adonai y que su presencia nunca nos deja, podemos encontrar la fuerza para perdonar, sanar y avanzar. Recordar que somos este reino de sacerdotes, gente santa. Recordamos siempre que en Yeshua nosotros encontramos nuestro mayor consuelo y esta restauración que nos permite crecer espiritualmente, podamos avanzar hasta nuestra meta y vivir con y conforme al propósito del Eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos podemos perfeccionar? A través del perdono de las injusticias. Que esto es también una de las lecciones que José ha tenido que aprender, y de su vida podemos aprender nosotros también. Porque la vida de José nos enseña cómo enfrentar y superar estas heridas emocionales, y también incluso esta que es una de las más difíciles, la injusticia. Si la veamos y la analizamos, vamos a ver que pues sí es muy dolorosa. José vivió, podemos decir, este acto profundamente injusto cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado por un crimen que no cometió. Y vemos que a pesar de haberse mantenido fiel a Adonai y rechazar el pecado, José fue tratado de manera injusta y experimentó rechazo, humillación y traición. Y este evento pudo haber generado amargura, pero vemos que José eligió perdonar y confiar en el propósito divino del Eterno. ¿Y cuáles son estos efectos de no perdonar las injusticias? Cuando nosotros no perdonamos las injusticias causadas, las heridas que vienen causadas por las injusticias, esto afecta nuestra vida de una manera negativa, con amargura, sensación de victimización, resentimiento constante, con conmiseración, enfocarse únicamente en el sufrimiento, ignorando las oportunidades y las promesas del Eterno, con hostilidad y desconfianza, porque se teme ser engañados o traicionados nuevamente, con celos, porque hay estas comparaciones con otros y sentir envidia por lo que
percibimos como sus vidas más favorables, con prejuicios también, estos juicios erróneos sobre los demás que es basado en experiencias pasadas, y vemos que estas emociones y creencias pueden atraparnos en este ciclo de dolor que impide nuestro crecimiento espiritual y personal. ¿Y cuáles son estas creencias erróneas que son asociadas con la injusticia? Porque cuando una persona no perdona la injusticia, puede desarrollar estas creencias negativas como el mundo es un lugar injusto, no puedo confiar en nadie, todos buscan aprovecharse de mí, debo estar siempre en guardia para protegerme de ser tratado injustamente. Y estas creencias vemos como niegan la soberanía del Eterno, que Él es el que utiliza incluso las injusticias para preparar y fortalecer a nosotros como sus hijos, como lo hizo con José, al convertirse en el gobernador de Egipto. Vemos que aunque pasamos pruebas, dificultades de injusticia, tenemos que tener en mente y entender que todo esto nos está preparando por algo mejor, por algo mayor. Hay algunas promesas de justicia en las que tenemos que confiar del Eterno. Como dice el Salmo 9, del 9 al 10, Adonai será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que te conocen y conocen tu nombre, por cuanto tú, Adonai, no desamparaste a los que te buscaron. Vemos que el Eterno es justo y corrige las situaciones injustas en su tiempo perfecto, porque el Eterno no desampara a quien confía en Él. Y también Romanos 8, 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, las injusticias que enfrentamos en la vida son usadas por Adonai para cumplir un propósito mayor, preparándonos para lo que Él tiene preparado, planeado para nosotros. Entonces aprendemos de José que él no dejó que las injusticias lo definieran. En lugar de aferrarse al resentimiento, eligió confiar en el propósito del Eterno y entendió que aunque los hombros de los hombres obraron para mal, Adonai puede usar estas circunstancias para el bien. Y perdonar las injusticias del pasado, pues es necesario para poder avanzar en la perfección que Yeshua nos llamó a alcanzar. Y solamente al perdonar, nosotros podemos liberarnos de estas cadenas de resentimiento y caminar hacia este propósito divino, confiando plenamente en que el Eterno es justo y fiel. Y hay algunas características de José, y con esto vamos concluyendo, porque podemos ver algunas características ahora como ejemplo. Podemos tomar a José como ejemplo. Él es un ejemplo de crecimiento espiritual y perseverancia, porque José enfrentó situaciones profundamente desafiantes que pudieron haberlo marcado con heridas emocionales y llevado a la amargura o al estancamiento. Sin embargo, vemos cómo se convierte en un modelo de alguien que eligió avanzar con emuná, con fe y confianza en el Eterno, rechazando las actitudes negativas que suelen acompañar el sufrimiento. Y un aspecto clave de la vida de José es que a pesar de sus pruebas, nunca se quejó. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente y sometido a circunstancias que habían desanimado a cualquiera, porque es normal. Sin embargo, José no permitió que estas experiencias lo convirtieran en víctimas de las circunstancias. Y como dice en Filipenses 2, del 14 al 15, dice, haced todo
sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos que José comprendió que quejarse no glorifica al Eterno, sino que refleja una falta de confianza en su voluntad, en el plan del Eterno. Y la Torah enseña que la queja equivale a resistir prácticamente al propósito del Eterno. Insinúa de esta manera que el hombre sabe más que el Eterno, lo cual es una ofensa grave para el Eterno. Y en Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez supremo está delante de la puerta. También podemos aprender de la actitud de José. Perdón, creo que me se fue esta diapositiva. ¿Qué podemos aprender de él? Podemos aprender también perseverancia y confianza. En lugar de quejarse, él, en lugar de culpar a otros, se concentra en lo que podía hacer en cada circunstancia, porque confió que Adonai estaba obrando para un propósito mayor, como lo vimos. ¿Y cuál es esta respuesta ante la adversidad que José dio? Porque es importante esto, porque la respuesta ante la adversidad importa más que la adversidad misma. Y la vida de José nos enseña que la forma en que enfrentamos los desafíos es más significativa que los desafíos mismos. Y al responder con confianza, paciencia y fe en el Eterno, vemos que desarrollamos un carácter que nos permite cumplir nuestro propósito. Porque la adversidad es una herramienta en las manos del Eterno para moldearnos y perfeccionarnos. Y por eso debemos elegir como José a no quejarnos, a confiar en Adonai y permitir que las pruebas forjen en nosotros la perseverancia, la paciencia y la esperanza que reflejan nuestra emuná y creer en Romanos 8:28. Y José, otra característica es que él es un ejemplo de aprendizaje, contribución y perdón. Vemos que la vida de José nos enseña principios claves para enfrentar estas heridas emocionales y avanzar hacia el propósito que Adonai tiene para cada uno de nosotros. Y estos principios son esenciales para el perfeccionamiento, para perfeccionarnos y vivir en obediencia a la Torah. Es que, como dijimos, nunca se quejó por las circunstancias, ni permitió que las circunstancias lo definen, porque a pesar de enfrentar traiciones, acusaciones, falsas injusticias, vemos que a pesar de todo esto, en lugar de enfocarse en el dolor, decidió avanzar confiando en que el Eterno estaba obrando en su vida. Y como dice Filipenses 2, del 14 al 15, hay que hacer todo sin murmuración y contiendas. Y también José entendió esto, que al quejarse es resistir a la voluntad del Eterno. Este principio es profundamente conectado con la perseverancia, como lo vemos en Romanos 5, del 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. José aprovechó cada circunstancia para aprender y contribuir. En lugar de caer en la amargura, vemos que él decidió aprender y contribuir en cada circunstancia, como lo vemos en Génesis 39, del 2 al 4, en la casa de Potifar, que administró bienes con excelencia, ganándose la confianza de su amo. En prisión gestionó personas, aprendiendo habilidades claves que le sirvieron para el futuro.
como el gobernador de Egipto. Y también él usó sus dones para el beneficio a otros, como interpretaciones de los sueños, incluso en medio de las dificultades, de las adversidades. Y vemos que José eligió contribuir y sumar valor a cada circunstancia, confiando que el Eterno es el que dirige su camino. Y él eligió perdonar a sus hermanos. El perdón fue clave para el éxito espiritual y personal de José. Y a pesar de todo esto, reconoció también que el Eterno transformó el mal para bien, para cumplir este propósito mayor en su vida. Y vemos, si miramos Efesios 4, del 31 al 32, que hay que quitarnos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, dice, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en el Mashiach, en el Mesías. Shabbat Shalom, amada Perla, bendiciones, buenos días para usted también. Y el perdón es un mandamiento en la Torá, y lo vemos en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que José aplicó este principio en el perdonar a sus hermanos, eligió avanzar en su vida y este acto lo liberó de ataduras emocionales y le ha permitido prosperar y cumplir con su propósito. Y este llamado de ser perfectos está en el perdón. El perdón es una muestra de madurez espiritual y perfección. Y Yeshua nos llama a tener este dentro de nosotros porque es el carácter del Eterno. Y también, como lo vimos en Mateo 5:48, en este contexto de este sermón, vemos como Él nos llama a perfeccionarnos y este perfeccionamiento está relacionado con el perdón y la misericordia. Somos llamados a reflejar la integridad, el amor y la compasión del Eterno al perdonar y avanzar en nuestro camino. Y otra cosa que vemos del perdón en la vida de José es este poder transformador del perdón, porque el perdón es un principio central de las enseñanzas de Yeshua, como lo muestra también este Mateo 5, del 43, se lo vemos hasta el 48, donde Él nos llama a ser perfectos, como Adonai lo es, y esta perfección no se refiere a una ausencia total de fallas, porque alguien puede ser, nadie puede ser perfecto, pero no es esto, pensando que alguien lo puede decir porque piensa, pues nadie no puede fallar. ¿Quién no falla? Todos fallamos. Pero esto no es ausencia total de fallas, sino un amor maduro que se manifiesta en el perdón y en la capacidad de bendecir incluso a quienes nos han hecho daño. La perfección está relacionada con el perdón, que implica amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, a orar por aquellos que nos han herido. Y no se trata de aprobar sus acciones, sino de liberarnos del rencor, del odio, la amargura, porque el perdón es esta herramienta que nos permite ser libres y vivir esta vida plena que Adonai ha preparado para nosotros, dejando atrás estas cargas emocionales del pasado, a caminar y vivir sin cargas. Y el perdón es, y tenemos que verlo, porque es un mandamiento de Adonai, verlo como mandamiento, como este perdón de amar, este mandamiento de amar y perdonar, que no es nuevo, no es que vino desde Yeshua, sino lo vimos ya en Levítico 19:18. Y el perdón es un acto de obediencia que alinea prácticamente nuestro carácter con el de Adonai, nos hace parecernos a Él.
Si nosotros guardamos rencor o buscamos venganza, nos estancamos en este sufrimiento, en este estado propio de sufrimiento que no prácticamente no solo no nos deja avanzar, sino que nos aleja de la prosperidad espiritual que Él desea para cada uno de nosotros. El perdón nos transforma en nuevas criaturas, como dice en 2 Corintios 5, 17, nos permite vivir como personas renovadas, libres del pasado. Y hay una vida feliz. Las personas que perdonan y dejan atrás esta tristeza, esta depresión que viene a través de esta tristeza también. Y perdonar no significa olvidar o justificar el daño, sino vivir como si nunca, ni tampoco vivir como si nunca hubiéramos sido heridos, porque el recuerdo a veces está ahí. A veces nos olvidamos todo cuando perdonamos, pero cuando sabemos que hemos perdonado de verdad, cuando el recuerdo viene, sabemos que la cosa pasó, pero no nos duele más. Y cuando no nos duele más, sabemos que ya hemos superado todo esto. Y de esta manera avanzamos en nuestra relación con Adonai también. Es difícil a veces, pero no es imposible, porque tenemos este respaldo del Eterno y con su respaldo es posible. Y el perdón es la llave para ser perdonados también, porque Yeshua enfatiza esto que nosotros, al perdonar a otros, que es un reflejo de cómo deseamos ser tratados por el Eterno, nosotros recibimos de la misma manera el perdón como lo vemos en Mateo 6, del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos que el perdón es una decisión que abre estas puertas a una relación más profunda con el Eterno y elimina cualquier obstáculo que nos impide experimentar su shalom. Y también amar y vivir sin cargas del pasado. Vivir como si nunca fuimos heridos. Esta es una meta que es desafiante para cada uno de nosotros, pero es importante si queremos poder avanzar en esto. Y esto implica un compromiso continuo con este proceso de perdón y un esfuerzo deliberado por caminar en la Torah y reflejar el carácter de Yeshua. Y de hecho, Romanos 12, 21 nos anima y dice de esta manera: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque al elegir perdonar, estamos venciendo al mal con el bien y avanzamos hacia esta perfección que Yeshua nos llama a alcanzar. Entonces, perdonar es un acto de fe y obediencia que nos permite vivir con libertad y propósito. Y aunque es difícil, el perdón transforma nuestro corazón y nos alinea con el plan del Eterno para nuestras vidas. Espero que todo esto, esta enseñanza que Yeshua nos dio, nos inspire de amar, bendecir, orar y perdonar para que podamos ser perfeccionados como nuestro Padre Celestial es perfecto. Una otra característica es confiar de José, es confiar en la soberanía de Adonai. Este es un ejemplo que José nos está dando. Y esta enseñanza es uno de los principios espirituales más poderosos. Reconocer la soberanía de Adonai en cada circunstancia de nuestra vida. Aceptar que todo tiene un propósito divino. Y la vida de José es un testimonio vivo de que Adonai tiene el control absoluto sobre cada detalle de nuestra vida. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo,
él reconoció que esto no fue solo obra de ellos, sino parte de este propósito divino. Y este nivel de confianza y fe requiere humildad, paciencia y disposición de ver más allá de las dificultades. También confiar que cada persona y circunstancia en nuestra vida tiene un propósito. Y vemos que desde sus hermanos, desde que lo vendieron, desde sus hermanos, desde los mercaderes, que lo llevaron a Egipto, la esposa de Potifar que lo acusó injustamente, hasta el copero del rey que no se recordó de él, cada interacción en la vida de José fue orquestada, si podemos decir así, por Adonai para cumplir un propósito mayor. Y esto es lo que podemos aprender de la vida de José también. Y el perdón, confiar en el perdón y ver el perdón como reflejo de fe en Adonai, porque el perdón no es solo un acto de bondad hacia nosotros, sino una expresión de confianza total en la justicia y soberanía del Eterno. Y también nos prepara a través de las pruebas, porque cada desafío en la vida de José fue una preparación para este gran propósito que el Eterno tenía para él, ser este gobernador de Egipto y salvar a muchos de la hambruna. De la misma forma vemos que las pruebas en nuestra vida son oportunidades para crecer y ser moldeados según el plan del Eterno. Y este principio nos invita a reflexionar cómo está Adonai usando las pruebas en mi vida para prepararme. ¿Por qué cosa me está preparando? Porque si entendemos que hay una preparación, entonces esto nos da shalom cuando pasamos por ciertas circunstancias que son difíciles para nosotros. Estoy confiando en su soberanía, incluso cuando no entiendo las circunstancias, reflexionamos. Y también este esfuerzo y valentía que son claves para hacer la voluntad del Eterno, porque hacer la voluntad del Eterno propio requiere esto, y perdonar, confiar en el plan divino y aceptar las pruebas no es fácil, pero es esencial para alcanzar la libertad y prosperidad que Él nos está prometiendo, que el Eterno nos está prometiendo. Y concluimos con esta transformación a través de las circunstancias, que es siempre un ejemplo de José. Vemos cómo necesitamos que Elohim endereza las sendas. Y este término de hebreo, asá, que viene utilizado en este versículo de Génesis 50, versículo 20, puede traducirse como hacer o preparar. Y bajo este contexto podemos entender que Elohim no solo dirige los acontecimientos, sino que utiliza cada situación como una oportunidad de preparación para este propósito mayor. O sea, todas estas cosas, estos principios están escritos dentro del hebreo, dentro de la Torá, y no es algo que vino así, sino que están escondidos ahí, por eso hay que escudriñar y hay que ver también del hebreo. Entonces José reconoció que todas las circunstancias que vivió, incluso las más adversas, no fueron casualidad. Y estas situaciones formaron parte de un proceso del Eterno para equiparlo con las habilidades y el carácter necesarios para cumplir su destino. Porque si pensamos, por ejemplo, en la vida de Saúl como rey, él no fue preparado de esta manera como fue preparado rey David. Y vemos que falló. Cuando llegó como rey, falló en la confianza en el Eterno, pero rey David fue preparado como José para el propósito que el Eterno tenía para él, y él se mantuvo fiel y no falló. Porque todas las circunstancias, las dificultades, las situaciones que se presentaron antes para prepararlo, convertirse en el rey de Israel, lo ayudaron en esta situación. Y cada circunstancia
que podamos verla como preparación del Eterno. Incluso como la vida de José nos enseña, incluso los momentos difíciles son herramientas de Adonai para perfeccionarnos. Hay que ver la soberanía del Eterno en todas las cosas, ver sus experiencias, las experiencias no como castigos, sino como pasos necesarios para alcanzar el propósito del Eterno. Como dicho Romani 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. Y también esta perspectiva de fe y eternidad, ver cómo las dificultades que enfrentamos son oportunidades para aprender y crecer, que las personas que encontramos, incluso aquellas que nos lastiman, son usadas por Adonai por moldearnos y que todo lo que vivimos está diseñado para prepararnos para un propósito mayor, muchas veces invisible en este momento. Y hay que confiar en este proceso de perfeccionamiento. Es importante también esta parte de la historia de José, que es una invitación a confiar plenamente en la soberanía de Adonai. Podemos ver que nos muestra que Elohim endereza las sendas, que cada experiencia es una preparación y que hay que tener una perspectiva de fe, confiar en este plan del Eterno, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. Como dijo José, que podamos decir nosotros también, Elohim lo encaminó a bien para preparar lo que vemos hoy. Y pues, amados, que podamos confiar en que el Eterno está trabajando constantemente para moldearnos y para guiarnos hacia su propósito perfecto. Y pues espero que todas estas enseñanzas, todo lo que vimos, estos principios que vimos, que nos puedan ayudar a poder avanzar, que el Eterno sane nuestro corazón y que podemos cumplir con el propósito de esta manera que el Eterno ha preparado para cada uno de nosotros.